la anterior. Habíamos quedado en el diagnóstico de las cándidas, ¿verdad? Y uno de los pasos que podemos dar es tener lo que se llama el cromo-agar, ¿verdad? El cromo-agar nos sirve para diferenciar o nos induce, ¿verdad? La especie de cándida por el color, ¿verdad? Sin embargo, esto no es determinante y no podemos asumirlo sin hacer otro tipo de pruebas, especialmente pruebas bioquímicas, que eso es lo ideal, y pues biología molecular sería excelente, pero más difícil, ¿verdad? Tenemos 3 especies de cándida que pueden dar colonias verdes, como son albicans dubliniensis y la cándida africana. La presencia de tubo germinativo puede ser diferencial para cándida albicans, pero estas también pueden presentarlo en algunas ocasiones, por lo que se requiere de realizar otro tipo de pruebas, como estas pruebas diferenciales que ya habíamos mencionado, el agar leche, el agar opacidad, agar tabaco y el pulse-agar, ¿verdad? En el agar leche lo que podemos, se trae esta cosa, podemos diferenciar es la presencia de clamidosporas o clamidoconidias más clamidosporas, ¿verdad? En algunas de las especies. Permítanme que se trabó esta cosa. Ok. También en crecimiento a 42 grados centígrados y en cloruro de sodio al 11%. La prueba de clamidosporas en agar leche, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que cándida africana, para diferenciarla, tenemos la prueba de clamidosporas en agar leche, que cándida africana no produce clamidosporas, pero sí produce pseudohifas, ¿verdad? Y es genéticamente similar a cándida albicans, pero tiene su diferencia, por lo tanto, se ha ya clasificado como una especie aparte. Aquí tenemos un cuadro comparativo que ya habíamos visto también un poco entre cándida dubliniensis y cándida albicans. Una de las cosas también que nos puede ayudar a diferenciar es que cándida africana no hay en el continente americano, ¿verdad? Entonces tenemos la prueba en tabaco, ¿verdad? En agar tabaco, la cándida dubliniensis produce colonias rugosas, la cándida albicans colonias lisas. El color es un poco amarillento, el de cándida dubliniensis, y el de cándida albicans es blanco. Clamidosporas, se habla de que cándida dubliniensis no produce clamidosporas y cándida albicans no. Sin embargo, también cándida albicans puede producir clamidosporas en algunas ocasiones. Entonces no es, como decir, muy determinante. La prueba de opacidad, la cándida dubliniensis es opaca, ¿verdad? Y la colonia de este es en pulse-agar, la colonia de cándida albicans es translúcida, ¿verdad? No produce opacidad en el medio de pulse. Y también en el pulse-agar la cándida dubliniensis es rugosa, la cándida albicans lisa, y esto es lo mismo otra vez, la presencia o ausencia de clamidosporas. Cándida dubliniensis no crece a 42 grados centígrados, cándida albicans sí. Cándida dubliniensis no crece en cloruro de sodio al 11%, perdón, y cándida albicans sí, ¿verdad? Ya hablamos de cómo se hace la prueba de tubo germinal o tubo germinativo, ¿verdad? Que se hace con suero, de un cc o a 0.5 ml de suero, se incuba de 2 a 3 horas a 37 grados centígrados y se observa al cabo de ese tiempo. No debe de pasar más de 3 horas porque hay otras cándidas que con más tiempo pueden producir tubo germinal. Si el tubo germinal es positivo, entonces se
se reporta como Candida albicans. Sin embargo, siempre se considera esto como un reporte presuntivo, ¿verdad? Porque pues no son unas pruebas tan específicas como las bioquímicas y las serologías o la biología molecular. Cuando el tubo germinal no está presente, entonces a las 2 horas, a 37 grados centígrados, entonces se reporta como Candida no albicans. Pero yo ya les había explicado que es pertinente actualmente, dadas las patologías actuales, porque antes se creía que solo Candida albicans era patógena, ¿verdad? Pero hay todas las especies de Candida pueden estar involucradas en patologías diversas y entonces sobre todo intrahospitalarias. Entonces es prioritario o es importante tener las pruebas químicas para identificarla. Esta es la prueba de tubo germinal. Les hablaba que el tubo se diferencia de la pseudohifa en que es como una prolongación de la pared sin estrechamiento, ¿verdad? Es una prueba de tubo germinal, ¿verdad? La pseudohifa tiene estrechamiento y generalmente son más de una. Okay. Este es un cuadro también comparativo para la identificación de cándidas con diferentes pruebas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cuando la aislamos, ¿verdad? Y tenemos en el cultivo, observamos, por ejemplo, pseudohifas y blastoconidios, o solo, esto nos lleva a cándida. Si solo vemos blastoconidios, Candida glabrata, ¿verdad? Pero todo eso, como siempre, hay que tomar con pinzas. Hacemos del cultivo la prueba de tubo germinal y esto nos lleva a Candida albicans o Candida dublinensis. Entonces sembramos en agar saburó o en agar papa dextrosa, también puede sembrar en agar bigui y bueno, todas las cándidas crecen en los 3, ¿verdad? Con cicloheximida y antibióticos, en esta prueba, la Candida tropicalis, Paracellosis, Krusei, glabrata y famata son dan halo con la cicloheximida, o sea, con el disco de cicloheximida producen halo, o sea, se puede decir que son sensibles. Pero la albicans, la dublinensis y la Guillermonti son resistentes a la cicloheximida, ¿verdad? También podemos cultivar en agar harina de maíz, Mastuin 80. Esto estimula la producción de pseudohifas. Puede ser Candida sp o Candida glabrata. Si hay producción de clamidoconidias, puede ser albicans, o si no hay producción de clamidoconidias, otras especies. Como les decía, la ideal es tener las pruebas de bioquímicas, porque estas solo son presuntivas todas estas pruebas, ¿verdad? Muchas especies las pueden dar. Yo realmente no recomiendo este tipo de procesos y de procedimientos porque son más largos, más pérdida de tiempo y no llegamos a ningún lado realmente. Ahora, aquí, como les decía, también están favoreciendo la producción de clamidoconidias o de pseudohifas y morfológicamente es muy difícil diferenciarlas, ¿verdad? Todas son muy similares y en general toda esta producción de estructuras no siempre se da. Entonces tenemos dublinienses que produce pseudohifas, blastoconidias en grupos, clamidosporas terminales y puede dar tubo germinal positivo, ¿verdad? Por eso hay que diferenciarlo de Candida albicans. Ok. Tenemos la tropicalis, son levaduras redondas, subovales, o sea, eso no nos dice nada tampoco. En el agar con mil forma blastoconidias simples o en pequeños grupos a lo largo de la pseudohifa. A veces produce hifas verdaderas, raras veces produce clamidosporas. Entonces son cosas que casi todas pueden pasar. Entonces, como les digo, para mí no son pruebas tan, la morfología celular no es determinante en las levaduras, ¿ya? Este es Candida tropicalis, ¿verdad? Con
las blastoconidias en racimito, la paracilosis, blastoconidias simples o en pequeños grupos, igual que tropicales, a lo largo de la pseudohifa corta y curva, pero ¿cómo podemos asegurarnos que esta difiere o es igual a la otra? Es realmente que no las recomendaría estas pruebas así, la morfología celular para identificar es muy vaga, ¿no? También aquí está la Candida lusitane, levaduras redondas u ovales, pseudohifas curvas en cadenas cortas, blastoconidias alargadas, pero si ustedes observan a simple vista se parecen mucho a las otras. Aquí está la Candida lusitane, máxime, no es lo mismo también un dibujo que verlo directamente. La Candida crucis, aquí está con racimitos de blastoconidios, pero muchas veces otras levaduras pueden dar. La Candida crucis es una colonia un poco seca, eso sí es casi siempre bien importante. Formas pseudohifas con blastoconidias alargadas en forma de árbol. Bueno, hay que tener buena imaginación, ¿no? Ok. Aquí está más o menos, pero no podríamos determinar realmente que son una u otra. Célula Candida kefir, células redondas y ovales, pseudohifas con blastoconidias, alargadas dispuestas en línea paralela, en forma de troncos apilados. Aquí está, forma de troncos apilados. Okay. Aquí tenemos en el dibujo como sería en forma de troncos apilados. Este sí es de un cultivo, pero la Candida guillermondi, células ovoides o alargadas, todas son iguales, la verdad. Forma racimos de levaduras pequeñas, pseudohifas cortas con pequeños grupos de blastoconidias. No produce hifas verdaderas. Aquí están los racimos de levadura, ¿verdad? Okay. Aquí están las pseudohifas que son cortas, unas cortas, otras más largas. Como les digo, la morfología celular para mí no es determinante. La Candida lipolítica produce pseudohifas con septos. Aquí están las pseudohifas blastoconidias, alargadas y en cadenas cortas, clara bifurcación. Bueno, se bifurca acá. Algunas veces produce artroconidias. Las ceilanoides, pseudohifas con células curvas, blastoconidias alargadas, en pequeños grupos y cadenas cortas. La mayoría de blastoconidias se forman al comienzo de la hifa. Acá, todas estas son blastoconidias. Y esta es la prueba de tubo germinal, otra vez, para que las comprendamos, ¿verdad? Son prolongación de la pared sin estrechamiento. Ok, esto es en cuanto a lo que tenemos de Cándida, ¿verdad? Hoy también vamos a, como les digo, la identificación de Cándida siempre es mejor por pruebas bioquímicas y mucho mejor por pruebas de biología molecular. El ADN del hongo es lo que nos puede determinar mejor, pero pues se trata de identificar con lo que se tiene, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí otra levadura, que son los criptococos. Los criptococos, la criptococosis, ¿verdad? Es una micosis ocasionada por un grupo heterogéneo de levaduras de dos complejos, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. ¿Por qué hablamos de complejos? Porque hay variedades dentro de cada especie, ¿verdad? Entonces, no solo es una especie. Son de distribución universal, sobre todo, neoformans, sobre todo lo podemos encontrar en regiones tropicales y subtropicales, y el gattii en zonas templadas. Por favor, cierren los micrófonos. El Cryptococcus neoformans generalmente
afecta a pacientes inmunosuprimidos y sobre todo pacientes HIV son los más propensos. Pero el Cryptococcus gattii puede atacar más a inmunocompetentes, pero ambos pueden producir enfermedad en inmunocompetentes e inmunosupresos, ¿verdad? Sin embargo, se sabe que Gattie es más el que más puede causar enfermedades como patógeno primario en personas que no están que son inmunocompetentes. Y el neoformas más en pacientes inmunocomprometidos o que tienen baja su defensa, ¿verdad? El Cryptococcus pertenece a la división Basidiomycota. Su reproducción sexual es entre levaduras haploides y lo que se produce es una conjugación entre células MATA y MATA-alfa. Lo que produce son basidiosporas, ¿verdad? Entonces por eso es de Basidiomycota. La reproducción asexual es por brotes como la cándida, ¿verdad? Como cualquier otra levadura, produce blastoconidios y da células hijas iguales, ¿verdad? La característica primordial de Cryptococcus es que está cubierta por una cápsula de polisacáridos. Aquí vemos, esta es una prueba de tinta china, donde hay un medio un poco oscuro alrededor y observamos una amplia cápsula de polisacáridos. Este es el principal factor de patogenicidad de este hongo. Esta es la levadura. Aquí está la levadura con su blastoconidio. Son levaduras un poco más redondas y más grandes que las cándidas, aunque tampoco eso va a determinarnos, pero sí nos puede orientar y ayudar. Pero lo que sí nos ayuda bastante es esta formación de cápsula, ¿verdad? Una amplia cápsula de polisacáridos, ¿verdad? De hecho, la identificación de los serotipos de los complejos de Cryptococcus dependen de la cápsula. Ok, tenemos aquí. Entonces, para describirlos, el Cryptococcus podemos decir que son levaduras encapsuladas o capsuladas esféricas de 5 a 10 micras de diámetro que se reproducen por gemación con brotes individuales o múltiples. O sea, algunas veces solo va a tener una gemación, pero otras veces puede tener muchas gemaciones. Las colonias generalmente son de color blanco crema. El aspecto puede ser mucoide, pero a veces puede ser como otra levadura un poco seca, ¿verdad? Si está la levadura encapsulada, por ejemplo, cuando viene de un cultivo, de una muestra de líquido cefalorraquídeo, casi siempre tiene bastante cápsula. Entonces la colonia es bien mucoide en ese caso, ¿verdad? Pero eso va a depender del tipo de cepa y del medio ambiente donde se está desarrollando. La reproducción sexual es por la conjugación que ya hablamos de células MATA y MATA-alfa. Estas células producen hifas dicarióticas y hacen anastomosis en hebilla y se ramifican en austorios, que son estos, ¿ven? Estos son los que se ramifican en austorios. Es el blastoconidio, ¿verdad? Esta es la reproducción sexual. Esa reproducción sexual les permite permanecer en la naturaleza, ¿verdad? Ok. Entonces, los agentes etiológicos de la criptococosis son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, ¿verdad? ¿Cómo se produce la infección de criptococosis? Esta se produce por inhalación de las levaduras o de las basidiosporas o de los propágulos del hongo. O sea, cualquier estructura del hongo que pueda penetrar por inhalación a nuestros pulmones, ahí se establece la infección. O sea, la infección es por vía aérea, vía respiratoria, se establece en el pulmón, ¿verdad? Y luego de ahí se puede diseminar a varios órganos. Especialmente tiene predilección por el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central causa una meningoencefalitis tipo viral o tipo tuberculosa o tipo una
¿cómo se llama? Un tumor, ¿verdad? Encefálico. ¿Por qué decimos que se parece a esos tipos de meningitis? Porque alguien me puede decir cómo es la meningitis bacteriana. ¿Alguien sabe o se acuerda? ¿Qué es la principal característica de una meningitis bacteriana? ¿Alguien me dice? La presencia de pus, doctora. Perfecto, presencia de polimorfos nucleares abundantes y pus. En el caso de la meningitis por Cryptococcus, estas no se presentan polimorfos nucleares, a veces linfocitos. Entonces se dice que es una meningitis de tipo aséptica, porque no hay presencia de polimorfos nucleares generalmente, ¿verdad? El riesgo más común de criptococcus es causada, ¿verdad?, por Cryptococcus neoforma, es cuando el paciente padece HIV, son los más propensos y los que más evolucionan a una meningoencefalitis por Cryptococcus, que puede ser mortal, ¿verdad? Las infecciones causadas por Cryptococcus gattis son en su mayoría más frecuentes, se reportan en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? Y algunas veces pueden ser fatales, ¿verdad? Pero no se sabe mucho el riesgo, sin embargo, se ha encontrado en la literatura que pueden ser mortales, ¿verdad? Hablando un poquito de la historia, esta levadura fue descrita en 1894 por Bush y Bushke, pero la identificó como, o la denominó Saccharomyces, y la llamó Saccharomyces hominis, ¿verdad? Y a la enfermedad Saccharomycosis hominis. Pero en 1895, Francisco Sanfelice ya la pudo cultivar, sin embargo, todavía la llamaron así. Aparte, ¿verdad? Cortis estudió otro hongo, que creía ser otro hongo, ¿verdad? Que también era una levadura, aislado de un tumor en la cadera de un paciente, y lo llamó Saccharomyces subcutáneo tumefaciens. Pero, como Cryptococcus no fermenta muchas azúcares, entonces sugirieron la reclasificación dentro del género Cryptococcus. Y en el 2002 se acuñó otra especie, que es la Gatti, ¿verdad? Y fue por una científica llamada Wang Chong en el 2002. Ok. Vamos a ver la clasificación taxonómica de la fase sexual de Cryptococcus neoforma. Los dos, tanto la sexual como la sexual, sabemos que es del reino eucariota o superreino eucariota, reino fungi y su reino Dicaria. Ahora, ya el filum siempre Basidiomycota también, y la clase Agaromyces. Orden Tremelales, ya la familia también Filobasidiaceae y el género Filobasidelia en la forma sexual. Y en la forma asexual, el género se llama Cryptococcus. ¿Cuál es la diferencia entre la fase sexual y asexual, primordialmente? ¿Alguien me dice? En la sexual se da la meiosis. Sí, la reproducción, ¿verdad? El tipo de reproducción, ¿verdad? Sabemos que la asexual va a ser por levaduras y la otra es por meiosis. Perfecto. Ok. Tenemos que el complejo Cryptococcus abarca 3 variedades, el Neoformans, y 2 variedades, el Gatti. El Neoformans, tenemos serotipo Groovy, el híbrido entre Groovy y Neoformans, y el serotipo variedad Neoformans. Tenemos que la variedad Groovy tiene
genotipo BN1 y BN2, el híbrido BN3 y la variedad Neoformans BN4. Permítanme un ratito, voy a salirme un ratito. Tiene serotipo B y C y tiene la variedad G1 y BG2, BG1 y BG2 en el B y BG3 y BG4 en la variedad C, ¿no? Entonces, por eso es un complejo. Tienen algunos antígenos diferentes. Ok. Aparentemente, ¿verdad? Pues la criptococosis no sería una enfermedad que afecta a muchas personas, pero realmente sí. Se considera que hay cerca de 1 millón de casos anual en el mundo. Y de ese 1 millón de casos, 600,000 muertes, o sea, causadas por el Cryptococcus, generalmente en pacientes VIH, ¿verdad? Hay otros factores que pueden predisponer, ¿verdad? Como la ingesta de corticosteroides en pacientes que han sido trasplantados, la malignidad, ¿verdad? Procesos neoplásicos, la diabetes, la linfopenia, el trasplante de órgano, que también es por la toma de inmunosupresores, ¿verdad? Entonces, todos esos factores, pero el primordial, el más importante en eso, es el VIH. Se ha aislado Cryptococcus neoformans en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, Europa, Asia, África y Australia. También los dos, ¿verdad? Neoformans y Gatti. Ha sido un poco emblemático o ha sobresalido algunos hallazgos, sobre todo en Canadá y en Australia, donde ha habido verdaderas epidemias de Cryptococcus Gatti. Esto debido a que el Cryptococcus Gatti es huésped de los eucaliptos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque allí esta especie puede provocar problemas en pacientes normales, ¿verdad? No inmunocomprometidos, sino que inmunocompetentes. Ok. Aquí tenemos cómo se distribuye el complejo Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Variedad Gruby, serotipo A, genotipo BN1, BN2, BNB y BN2. La mayor parte de los casos HIV son de esta variedad Gruby, ¿verdad? Y la distribución es universal. La variedad Neoformans, el serotipo ET, el genotipo BN4, y esta prevalece en ciertos tipos de áreas geográficas, no necesariamente en todo el mundo, y casi siempre afecta más a pacientes de mayores de 60 años, que puede afectar también piel, puede diseminarse a piel en este tipo de pacientes, y esto por el uso de corticosteroides. El Cryptococcus Gatti tiene 2 serotipos, B y C, y 4 genotipos que van del BG1 al BG4, ¿verdad? BG2, BG3. El BG1 y el BG2 son los que mayormente producen enfermedades en pacientes inmunocompetentes, en áreas endémicas, ya que están determinadas como las que les dije en Canadá y en Australia. No hay intercambio genético entre las especies, ¿verdad? El BG3 y BG4 es el que más, del complejo Gatti, es el que más se ha visto relacionado con enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, especialmente pacientes HIV, tanto en Estados Unidos como en África. Esto es muy parecido al complejo Neoformans, que casi siempre es el que más ataca a los pacientes HIV. Sin embargo, estas variedades sí se les ha visto implicadas, la variedad BG3 y BG4 de Cryptococcus Gatti. Ok, hablando un poquito de la epidemiología, en general podemos decir que la distribución del Cryptococcus es universal. La podemos encontrar en deyecciones de palomas y de otro tipo de aves, gallinas y otro tipo de pájaros, ¿verdad?
se puede aislar en árboles y frutas, pero especialmente el gati, sobre todo en el eucalipto. El serotipo A del Cryptococcus neoformans es el que afecta en un 90% a los pacientes con HIV, ¿verdad? Este serotipo A es el que más afecta a los pacientes con HIV-Sida, ¿verdad? Antes era muy difícil, casi raro encontrar pacientes afectados por Cryptococcus neoformans. Generalmente habían personas que se dedicaban a la cría de palomas, porque antes se usaban palomas mensajeras. Entonces estos pacientes sí podían ser víctimas del Cryptococcus debido a que estaban muy expuestos a las esporas del hongo, ¿verdad? A las levaduras. Sin embargo, con la aparición del HIV en los años 70, esto aumentó de 40 a 50 veces más. Ya los pacientes ahora se hace un poco más común. El gati es endémico en regiones subtropicales y templadas de África, Australia, sur de California, parte de Sudamérica, Canadá, Europa e India. Está relacionado con especies de eucalipto y otras especies de árboles, hasta 50 especies de árboles se han encontrado. Afecta a personas inmunocompetentes, especialmente el BG1 y el BG2, en estas áreas endémicas, ¿verdad? Estas áreas que hablamos. Y ataca a las inmunocomprometidas, la variedad de BG1, BG3 y BG4. Vamos a ver qué les... bueno, el Cryptococcus tiene ciertas enzimas que las ayuda a degradar algunas componentes de los árboles y por eso les ayuda a permanecer en ellos, ¿verdad? Y algunos animales se vuelven portadores del Cryptococcus, ¿verdad? Como las aves que ya hablamos, debido a que la temperatura de los Cryptococcus no resisten temperaturas mayores de 45 grados, y, o sea, grandes, altas, y las aves tienen una temperatura de 42 a más grados centígrados, entonces eso las hace propensas a mantener la especie, pero no a padecer la enfermedad. ¿Cómo se produce la patogenia o la enfermedad? Normalmente, en su mayor parte de veces, ¿verdad? Es la inhalación de los propágulos del hongo, ¿verdad? Ya sean esporas del medio ambiente o de levaduras que se encuentren en el guano o en la deyección de las aves. Estas son inhaladas y se alojan en el pulmón, entonces la infección primaria es de tipo pulmonar, tipo respiratorio, ¿no? Luego se empiezan a multiplicar ahí, la infección pulmonar puede pasar desapercibida en algunos casos, en otros puede producir una neumonía y rápidamente, si el paciente está inmunocomprometido, se puede diseminar a otras áreas del organismo, especialmente al sistema nervioso central, donde produce la meningoencefalitis, que ya hablamos. También puede haber septicemia debido al Cryptococcus, ¿verdad? Factores de virulencia o de patogenicidad, me gusta decir más a mí, ¿verdad? Porque para mí la virulencia es de los virus. Los factores de patogenicidad que contribuyen a que este hongo sea agresivo y sea patógeno, sobre todo es la cápsula, pero también la producción de melanina, el crecimiento, la adaptación del hongo a 37 grados centígrados, la producción de ureasa y también hace switching fenotípico como la cándida. Entonces, todos estos son factores de patogenicidad del hongo. La cápsula, sobre todo, es uno de los más importantes. La cápsula está compuesta de una sustancia que se llama glucuronoxilomanano, en su mayor parte, del 90 al 95% de la composición de este polisacárido es glucuronoxilomanano, ¿no? Pero también un porcentaje de galactoxilomanano de 5 a 8%. Y en una menor proporción de mananoproteínas. También puede tener ácido hialurónico y ácido ciánico.
Sin embargo, el que más le contribuye a su patogenicidad es el glucuronoxilomanano, que evita la quimiotaxis de los leucocitos. O sea, la quimiotaxis, ¿alguien sabe qué es quimiotaxis? ¿Alguien sabe qué es quimiotaxis? Sería como el llamado. Ajá, es la atracción química que tienen los leucocitos hacia los lugares donde hay una infección, ¿verdad? Entonces, el glucuronoxilomanano interfiere con eso, por tanto, inhibe la fagocitosis, ¿verdad? También retrasa la maduración y activación de células dendríticas, eso retrasa la fagocitosis también. Induce apoptosis de células T y macrófagos, entonces inhibe la proliferación de células T. Entonces, además de que si el paciente tiene HIV y tiene sus células T bajas, las que hay pueden ser interferidas por esa cápsula, ¿verdad? Interfiere con la secreción de citoquinas, inhibe la migración de neutrófilos, como les había dicho. En general altera la respuesta inmune y puede tener efectos tóxicos, la acumulación de ese polisacárido en el citoplasma del macrófago. Entonces, es una levadura de mucho cuidado. Todas esas cosas puede causar. La cápsula tiene aproximadamente un tamaño de 3 a 5 micras de diámetro y, perdón, la levadura es de 3 a 5 micras de diámetro rodeada de una gruesa capa de mucopolisacáridos. Aquí vemos una prueba de tinta china, o sea, la cápsula en una tinta china probablemente sea un líquido cefalorraquídeo y vemos una amplia cápsula, ¿verdad? Aquí tenemos, esto es típico de Cryptococcus. Solo Cryptococcus produce esa cápsula así y se puede evidenciar en una prueba de tinta china. Bueno, ya hablamos de los componentes de la cápsula. ¿Qué tipos de Cryptococcus puede producir el Cryptococcus? Bueno, una aguda, subaguda y crónica, o sea, puede la pulmonar y en la fase pulmonar puede ser aguda, subaguda y crónica. Aguda, ¿verdad? Cuando ingresa la levadura y a las pocas semanas empieza con síntomas respiratorios muy parecidos a los de cualquier otra infección respiratoria, puede pasar desapercibida. Subaguda, cuando ya se va adaptando al organismo y se va instalando en los pulmones por mucho rato, en los tejidos, y también puede pasar desapercibida, se puede volver crónica, y también puede desarrollarse un criptococoma, que es una especie de tumor localizado de Cryptococcus, ¿verdad? Producido por el Cryptococcus. Ahora, también tenemos la criptococosis meningia, ¿verdad? La pulmonar, que es la primaria. Luego, de la infección pulmonar puede pasar, puede diseminarse y puede producirse la criptococosis meningia. Esta afecta más que nada a pacientes con VIH. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, fiebre, vómito, náuseas, confusión mental, delirio, compromiso de los nervios craneales. La criptococosis meningia la presenta cerca del 25% de los pacientes que se han infectado con HIV, con Cryptococcus y que son HIV. Los criptococomas son más comunes en pacientes inmunocompetentes que en pacientes con HIV, porque el organismo está como tratando de eliminarlo y está localizándolo, ¿verdad? Entonces, pero hay una respuesta inmunológica porque el paciente está inmunocompetente. También puede haber criptococosis cutánea, que puede ser primaria o secundaria. La primaria es muy rara y se puede deber a que a un trauma, ¿verdad? Donde con alguna objeto que tenga las levaduras del hongo y se hace una úlcera, así como un nódulo también, parecido al de Sporotrix. Pero puede haber esta criptococosis cutánea secundaria, ¿verdad? A la pulmonar por diseminación, ¿verdad?
Esto sobre todo en pacientes con linfomas, pacientes con VIH, pacientes que han sido trasplantados, pacientes debilitados, que toman muchos esteroides o que son hemodializados. Entonces en ellos se produce esta pápulas, nódulos, úlceras o abscesos o pústulas. Sepa, así es, ese es el aspecto de la lesión cutánea, ¿verdad? También podría haber criptococosis ocular y ósea, generalmente es después de una meningitis, generalmente en pacientes ya inmunocomprometidos, ¿verdad? Puede producir endoftalmitis, atrofia del nervio óptico y se puede perder la visión parcialmente o totalmente. La ósea es muy rara, pero se han descrito casi 80 casos en la literatura, ¿verdad? De osteomielitis por criptococos. Generalmente ya en pacientes que han tenido una infección muy avanzada y no han sido tratados. ¿Cómo diagnosticamos el criptococos? ¿Cuáles van a ser las principales muestras, según ustedes, para identificar o para diagnosticar el criptococos? ¿Qué muestras nos van a llegar al laboratorio? Según la afectación del hongo. ¿Alguien me dice? Líquido cefalorraquídeo. Primordialmente líquido cefalorraquídeo cuando hay una meningitis, pero también puede ser ¿qué otra muestra? De esputo o no. Exacto, alguna secreción pulmonar, esputo u otra, porque puede ser pulmonar y en algunas ocasiones las biopsias de piel, ¿verdad? Que es muy raro. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a presentar claro, ¿verdad? Porque no va a tener pus, va a tener hiperproteinorraquia, hipoglucorraquias, o sea, se baja la glucosa y se suben las proteínas, y generalmente lo que hay es presencia de linfocitos. Pero no siempre, pero sí, a veces hay gran cantidad de linfocitos o pocos. La prueba que más nos sirve, sobre todo en pacientes HIV, es la tinta china, la cual tiene una sensibilidad del 50 al 60%. ¿Qué nos dice esto? Que no siempre la podemos diagnosticar aquí. Pero en pacientes HIV se sube hasta el 80% la sensibilidad de esta prueba. ¿Y qué es lo que vamos a observar o qué es lo que vamos a hacer? En la muestra de tinta china lo que se hace es tomar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que nos llega siempre para trabajar un líquido cefalorraquídeo tenemos que hacer una centrifugación del líquido y trabajar con el sedimento. Entonces, ese sedimento nos va a servir para montar esta tinta china, para hacer el cultivo y para otro tipo de pruebas en micología o bacteriología. Entonces, del sedimento, pues suponemos que sembramos y luego tomamos una pequeña, dejamos un poquito de líquido, no lo descartamos todo, no lo decantamos todo, y entonces en una lámina portaobjetos colocamos una gota de tinta china y una gota de líquido cefalorraquídeo y hacemos como un match, ¿verdad? O sea, que se mezclan, pero que no llega a cubrir completamente la tinta china la preparación. Eso es como da una interfase, porque si la tinta china cubre todo, se va a ver súper negro, pero mientras que la tinta china está con el líquido, y si es necesario a veces se le agrega un poquito de solución salina, aunque con el líquido es suficiente. Entonces las dos gotitas hacen como una interfase en la cual se pueden observar muy bien estas células, o sea, las levaduras encapsuladas. Esto es típico, muy típico. Vamos a ver. Entonces, tenemos líquido cefalorraquídeo, hacemos examen de tinta china, podemos también hacer una coloración de Giemsa o una de Comoridrocot, Alician Blue o Musicarmin. Pero lo que más común hacemos nosotros en nuestro medio es tinta china. Es muy rápido y fácil. Cultivar en agar seguro, agar girasol, agar cerebro corazón, pero crecen muy bien en agar
gelosa sangre enriquecida como el casma. Créese muy bien, ¿verdad? Pero esto nos potencia más. Se incuba, si es en saburao, lo vamos a incubar a 28 grados centígrados, si es en agar cerebro-corazón o una gelosa sangre enriquecida, o en chocolate también crece, a 37 grados centígrados lo incubamos. Y aproximadamente en 48 a 72 horas ya han crecido, y algunas inclusive se manifiestan antes dependiendo de la agresividad o la cantidad de levaduras que estén en la muestra. También se puede hacer genotipificación, ¿verdad? Que es lo más, el non plus ultra, por así decirlo, para identificarlo. El PCR, ¿verdad? Y se puede hacer PCR, RFLP, AFLP, todas estas son pruebas moleculares. Esto nos va a indicar claramente, ¿verdad?, qué tipo de complejo es, si es el neoforman, qué variedad, inclusive. Este tipo de pruebas moleculares. Pero cuando ya se desarrolla la colonia, también podemos hacer prueba de tinta china, podemos hacer un gran también y ver la levadura encapsulada. En el gran se nota un poco, en la tinta china se ve mejor. También podemos hacer prueba de ureasa, crecimiento a 37 grados centígrados, y también otra prueba que se llama producción de fenol oxidasa. Esto nos va a decir que si tenemos una levadura encapsulada y produce ureasa, nos va a decir que es el complejo neoforman Sogati. Y el crecimiento SALT-GCB nos va a separar las neoforman de Gatti. Neoforman no crecen en Salkin y GCB, y Gatti sí. Pero las pruebas moleculares son las idóneas, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí están las pruebas actuales, ¿verdad? Son para las pruebas moleculares para identificación y diferenciación ya del complejo neoforman Gatti. Estas pruebas son las que nos han permitido agruparlas en sus patrones moleculares, ¿verdad? Entonces podemos hacer análisis del pleomorfismo de longitud de fragmentos, que es el RCLP, de los genes URA5 y PLB1 del Cryptococcus. También podemos hacer la polimerasa o reacción en cadena de la polimerasa. Es una huella digital con iniciadores universales que detecta ciertos antígenos de los complejos. O también la secuenciación, ¿verdad?, de multilocus, empleando estos genes, CAP29, GPD1. Estas son pruebas de biología molecular. Ok. Y también hay el MALDI-TOF, que es una espectrofotometría de masas. Este también es muy, muy bueno para identificar las variedades y especies. Ok. Pero nosotros ya, a diferencia de las levaduras como cándida, ya nosotros diagnosticando con tinta china la cápsula, ya eso nos ayuda mucho. Siempre las pruebas de API también nos pueden ayudar a diferenciar. Ok, la detección del antígeno capsular de Cryptococcus también se puede hacer por serología, ¿verdad? Perdón, esto no es serología porque no es en suero, sino que por aglutinación de las partículas en látex, ¿verdad? También se puede hacer un ELISA. Esto directamente de la colonia, pero también hay pruebas que se pueden hacer directamente en el líquido cefalorraquídeo. Hay otra prueba que se llama prueba de flujo lateral. Es un sistema de inmunocromatografía para la detección cualitativa y cuantitativa, ¿verdad?, de los antígenos capsulares de las especies del complejo Cryptococcus neoformans y Cryptococcus Gatti. Eso se puede hacer en suero y en líquido cefalorraquídeo. Ok. En la forma diseminada, ya, o sea, cuando ya hay compromiso meningoencefálico, ¿verdad?, la sensibilidad para la detección puede ser de más del 70%. Entonces, los métodos que se pueden usar, lisis por centrifugación, métodos automatizados, medios bifásicos.
Eso es hemocultivos también, ¿verdad? La siembra se puede hacer, ya lo vimos, a temperatura ambiente, sea 28 grados centígrados a 37 grados centígrados. El agar miel saburó a temperatura ambiente y el agar cerebro corazón a 37. En el agar girasol también a temperatura ambiente. Okay. Entonces, las diferentes muestras que se pueden utilizar, tenemos esputo, lavado bronquial volar, biopsia transbronquial, biopsia pulmonar, aparte del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y en los hemocultivos. Ahí podemos, en todas estas muestras, podemos diagnosticar el criptococcus, sobre todo cuando no se ha evidenciado, tal vez no hay una franca infección al sistema nervioso central, ¿verdad? Porque de repente no ha llegado a esa fase y está en la fase pulmonar. Okay. En algunas literaturas se dice que el aislamiento de Cryptococcus en cultivo de esputo no es en sí un diagnóstico para criptococcosis, ¿verdad? Pero si hay clínica, entonces sí hay que relacionarla, eso tendría que valorarlo más el médico que nosotros, ¿verdad? Porque cuando ya hay compromiso respiratorio, pues sí podemos decir que hay criptococcosis, ¿verdad? Pero si el paciente está bien, está normal y solo están las levaduras porque de repente las inhaló porque estuvo mucho tiempo expuesto, de repente en ese momento todavía no sea criptococcosis, pero sí podría derivar en eso. Entonces hay que, ojo, no necesariamente nosotros como microbiólogos, como en el diagnóstico clínico, sí debemos de informarlo, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros catalogar si es criptococcosis o no. Ya es el médico con la clínica y todos los factores demás. Ok. Otras muestras útiles cuando ha habido diseminación a piel, ¿verdad? Puede ser escarificaciones o biopsias cutáneas de nódulos subcutáneos, biopsias o punciones de ganglios, biopsias de hueso o articulaciones, muestras oculares, biopsias de hígado, vaso, cerebro, próstata, orina. Esto ya es cuando ya ha habido una gran diseminación, ¿verdad? Puede localizarse en varias áreas, ¿verdad? Tenemos unas especies de pústulas. Generalmente son pacientes inmunocomprometidos, muy debilitados. Okay. Entonces, se puede hacer también exámenes en frescos, en tinta china, y vamos a ver estas levaduras redondas, bien grandes, ¿verdad? Sin la tinta china, pareciera que tuvieran un halo alrededor. Se nota en este examen que es de una secreción bronquial o puede ser de una orina, ¿verdad? Y se nota más o menos, se ve la diferencia, que no es una levadura normal, común y corriente. Pero ya con tinta china, pues ya es una evidencia mejor, ¿verdad? También la coloración de Yensia es útil en las lesiones cutáneas, ¿verdad? O en biopsias. Se evidencia esta levadura con su cápsula. Bueno, la tinta china, ¿verdad? Que se puede hacer diluida, o a veces también sí está muy concentrada, pero también se puede hacer diluida en el mismo líquido, en la misma, y vamos a observar las levaduras encapsuladas, ¿verdad? También hay otros líquidos en el cual se puede hacer tinta china, sea en orina y otro tipo de líquidos donde se pueda haber sido diseminado el criptococcus, ¿no? Estas son imágenes típicas de una tinta china, así se mira bien bonito, bien claro. Otras coloraciones que también pueden evidenciar, pero no necesariamente nos aseguran que sea Cryptococcus, es la de Gomorigrocot, ¿verdad? Pero esto es en patología más que se utilice. En el Alcian Blue y la Musicarmin, que se miran como rojizas, ¿verdad? Pero son muy sugestivas, pero no determinantes de Cryptococcus, ¿no? Ya hablamos de que crece muy bien en varios tipos de cultivos que se pueden incubar a 28 grados y a 37 grados, depende del medio, ¿verdad? En medio de pal girasol, a temperatura ambiente, en saburó también, en micocel también crece.
Ok. Ahora, ok. Cuando se siembran en los medios micóticos específicos como seguro y en el de girasol y en el micocel, se tiene que esperar a veces mucho más tiempo que en gelosa sangre, ¿verdad? O en agar cerebro-corazón. La mayor parte de veces crecen en 48 a 72 horas, pero si no han crecido se puede esperar hasta 2 semanas, ¿verdad? Dependiendo de la cepa, así va a crecer. Ok, entonces nuevamente volvemos a identificar la levadura, ¿verdad? Ya en el cultivo podemos ver la levadura encapsulada. La levadura en un cultivo no necesariamente desarrolla la cápsula tan grande. A veces no se nota mucho, ¿verdad? En el cultivo es un poco pequeña o no la desarrolla bien. También producen ureasa, los Cryptococcus, y también dan la prueba positiva de fenol oxidasa. En algunos casos la colonia es mucoide, pero no siempre, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo para tipificarlo, ¿verdad? Ok. Tenemos un cultivo de levaduras, ¿verdad? Presuntivamente Cryptococcus. No hay pseudohifas y tiene cápsulas. Crece a 37 grados. Se le fenol oxidasa positiva, ureasa positiva, y también el crecimiento en Gisotia abscínica o abicínica, o sea, este es en girasol. Entonces nos da esto. Si crece en estos medios y tiene prueba de ureasa positiva, puede pertenecer al complejo Cryptococcus formans, neoformans o Cryptococcus gat, ¿verdad? Y pues si hay levadura encapsulada, pues con mucha más razón. Ahora, si la prueba de fenol oxidasa es negativa y la ureasa positiva, puede dar una duda de cuál de las dos, ¿verdad? Pero lo ideal son las pruebas de asimilación. Aquí están otras pruebas del Salkin o GCD. Si no desarrolla coloración, si no se desarrolla en estos medios, pues podemos concluir que es neoforma. Y si se desarrolla y da una coloración rojo o azul, es Cryptococcus gat. Pero lo ideal son las pruebas bioquímicas. Ya con identificar Cryptococcus por la cápsula ya es bastante. Bastante. Bueno, aquí están otras pruebas. Desarrollo en GCD. Esta es, ¿qué se llama esta prueba? No me acuerdo ahorita, se las debo, pero es un componente de plantas, este GCD, y cuando crece el cati, el medio gira de beige a azul. En Salkin, el gati vira a rojo, sobre todo los serotipos BC, bueno, todos los serotipos y genotipos de Cryptococcus gat pueden desarrollarse en GCD y en Salkin. Cryptococcus neoforma no crece en el medio de CDBT, no asimila timina y todas las variedades de neoformas no crecen en este medio. La variedad, sobre todo la Gruby, la variedad Gruby. Y la variedad neoformans crece en CDBT y ahí da un color naranja, asimila timina y el genotipo, sobre todo el genotipo neoformas 4, la variedad neoformas 4. Ok. Estas dos pruebas, tanto la GCD como el Salkin, pueden ayudarnos a distinguir la variedad, el complejo Gatti del complejo neoformas, ¿verdad? Okay.
Una prueba muy específica es la glucorolóxido-manano, ¿verdad? En suero y líquido cefalorraquídeo. Esta prueba es una prueba de aglutinación en látex, ¿verdad? Tiene un 95% de sensibilidad y 90% de especificidad. Este permite pruebas semi-cuantitativas y es un ELISA, ¿verdad? También se puede hacer un ELISA y también estas pruebas de ELISA son muy sensibles y específicas. La inmunocromatografía también es de alta sensibilidad y especificidad, rápida y fácil de leer, y es mucho mejor para pruebas cualitativas que cuantitativas. Pero son de alto costo, ¿verdad? Entonces, no son tan fáciles de utilizar, de tener, de adquirir. Ok. Los niveles de antígeno puede ayudarnos a ver el seguimiento de la enfermedad, ¿verdad? Cuando, si van, pueden haber una evolución, ¿verdad? Entre lo que, sí, entre la exposición o el tratamiento del paciente, ¿verdad? Y si va subiendo o bajando, ¿verdad? Esto nos sirve para el seguimiento de la enfermedad. La valoración de los antígenos cuando está mayor de 1500, de 1 en 5000 en sangre o en suero, se considera que está alto, o sea que está la enfermedad en su apogeo. De 1 a 100 o de 1 hasta 1000 se considera intermedio, y de 1 en 10 o menor que considera que está bajo, ¿verdad? En el líquido cefalorraquídeo también es la misma valoración, nada más que los porcentajes de los que pueden presentarse es solo en el 19.7% de los pacientes, en líquido cefalorraquídeo, y en suero en el 47.2% de los pacientes se puede verificar. El intermedio, en el 55% de los pacientes pueden presentar, perdón, este es el porcentaje de antígenos altos en los pacientes ya con la enfermedad, ¿verdad? En suero, el 47.2% de los antígenos son detectados. En líquido cefalorraquídeo, el 19.6%. En el suero, en el 39.4% de los antígenos son detectados. En el líquido cefalorraquídeo, el 55% en la fase intermedia es detectado. Y en la fase baja, ¿verdad? Cuando ya está cediendo la infección, en el suero, solo en el 10.7% es detectado, y en el líquido cefalorraquídeo en el 20.8%, ¿verdad? Estos son más que nada para seguimiento médico, ¿verdad? A ver, los galaxinomannanos no son muy específicos, ¿verdad? Se pueden testar, pero no son tan, porque esas tienen una menor cantidad que de los glucorolóxido-mannanos, ¿verdad? Entonces, no son tan sensibles, ¿verdad? No es tan específico, y pueden haber reacciones cruzadas con otros hongos que producen el mismo tipo de proteínas. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver el rendimiento de diagnóstico de diferentes tipos de muestras o diferentes tipos de pruebas.
El líquido cefalorraquídeo, la tinta china tiene un rendimiento de hasta el 83.6%, se incrementa bastante sobre todo en pacientes con HIV. El cultivo del líquido cefalorraquídeo puede variar, ¿verdad? Desde el 88 hasta el 90.9% en recuperar la levadura y que crezca. Siempre más en pacientes con HIV. En hemocultivos, el rendimiento del diagnóstico no es tan alto, es bajo, es medio, podríamos decir, del 61.2 al 67.1%. En cultivos de orina, cuando está diseminado, se puede recuperar la levadura en el 21.8 o al 41.7% de los casos. O sea que es donde hay menos posibilidades de aislarlo, ¿verdad? También en secreciones bronquiales, en biopsias de hígado de piel, y la detección del antígeno capsular en suero sí tiene una alta especificidad y que llega hasta el 95%, y en líquido cefalorraquídeo hasta el 93%. O sea que la detección del antígeno capsular es altamente específico. Tiene un gran rendimiento, ¿verdad? Que es importante tener esta prueba de antígeno capsular para la detección porque es bien rápido y nos ayuda a detectarlo y a estar más seguros qué es lo que estamos detectando. En los cultivos, pues ya lo ven ustedes, dependiendo del tipo de muestra, así va a ser la posibilidad de aislarlo. Bueno, ustedes todo, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta.